Gusto estar aquí en nombre de Diario Responsable, medio de comunicación de España. Nosotros trabajamos para toda Latinoamérica, con lo cual es muy grato poder estar aquí, poder compartir las experiencias de Argentina y de Perú. Un poco la idea de este encuentro tenía que ver con debatir sobre el mapa de proveedores con enfoque de sostenibilidad en la empresa, que es un tema que, como bien sabrán, en el último tiempo se ha instalado en la agenda con mucha fuerza. William Teles, de Grupo Enel y Grupo Endesa de Perú, y Fernando Pasarelli, especialista en sostenibilidad en las cadenas y coordinador de valor RC. Un poco brevemente hacer una introducción sobre el tema. Sabemos que la sostenibilidad en los últimos años es uno de los temas más importantes, ¿no? en la agenda corporativa, y la pandemia de alguna manera ha acelerado la importancia de todos los temas vinculados con los criterios ESG, Environment, Society and Government. Y en esto las cadenas de valor tienen un rol muy importante, ¿no? Decimos, que las cadenas de valor aportan un elemento prioritario, ¿no? A la hora de pensar la sostenibilidad de la empresa, que permite al equipo de abastecimiento y compras focalizar el suministro tomando en cuenta oportunidades y riesgos con estos criterios ESG, ¿no? La idea de poder conversar un poco con William y con Fernando es, además de discutir algunas cuestiones quizás de índole más teórico, es poder saber cómo se está llevando a cabo, ¿no? Estos procesos vinculados a los mapas de proveedores, concretamente en el ámbito en Perú, en las empresas donde participa William, y en el asesoramiento que brinda Valor RC. Para eso entonces, me gustaría comenzar por William. Una de las cuestiones que surgía cuando pensábamos en cómo enfocar esta temática era pensar qué rol y qué relevancia tiene la sostenibilidad en la gestión de proveedores, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, qué condiciones iniciales debe asegurar una empresa para emprender una categorización de proveedores basada en la sostenibilidad. Pero hay un poco basado en la experiencia que ustedes tienen, que nos cuenten algunas de estas cuestiones. Perfecto, muchas gracias, Clara. La verdad, antes que nada, y contestar la pregunta, agradecer a la organización por invitarme y por permitirme precisamente lo que tú acabas de decir, compartir nuestra experiencia, ¿no? Cómo hemos puesto en práctica este tema asociado a la sostenibilidad en la cadena de suministros, cómo valoramos nuestro mapa de proveedores, qué actividades realizamos, qué nos ha funcionado, qué cosas, cómo durante este proceso hemos tenido este aprendizaje. Sobre tu pregunta del rol y la relevancia que tiene la sostenibilidad en nuestra gestión de proveedores, yo para contestarlo daría un pasito más atrás. Primero comentar que en Enel, en el grupo al que yo pertenezco, yo trabajo en Perú para todas las operaciones de Perú, es importante comentar que la sostenibilidad es un compromiso, es parte de la estrategia del grupo para todos y cada uno de sus stakeholders, es decir, clientes, personas, proveedores, comunidades, etc. Entonces estamos hablando de que para que la sostenibilidad funcione con algunos de los stakeholders, primero tenemos que tener ese compromiso. Es decir, primero las compañías, desde su alta dirección, desde lo que, vamos a decir así, anuncian al mercado, como es una empresa en Enel, tiene que estar por delante, ¿no? Eso creo que es sumamente importante porque eso nos da un paraguas a todos aquellos que nos relacionamos con los diferentes stakeholders para empezar a desarrollar, vamos a decir así, estrategias y acciones concretas. Yendo a la pregunta y al rol de la relevancia, pues algunas cifras que mostrarían la magnitud y importancia que tenemos desde el punto de vista ya de la cadena de suministro. Nosotros en Perú, para hablar, tenemos 1.500 proveedores calificados, luego explicaré más adelante qué significa la calificación. De esos 1.500, 400 a 500 proveedores tienen un contrato vigente, es decir, en este momento están prestando servicios o están suministrando productos o equipos. Si lo vemos desde un punto de vista de personas, de mano de obra especializada, estamos hablando de un contingente casi de 7.000 o 8.000 personas que directamente nos prestan servicio y que son nuestra cara visible hacia nuestros clientes cuando hablamos de un negocio de distribución como es el de Enel, o que son nuestra cara visible hacia las comunidades cuando estamos en una central eólica o en una central de viento o una central hidráulica. Es decir, estamos hablando de que nuestros proveedores, con su personal y con todas sus actividades, son nuestros partners. Si bien es cierto, desde un punto de vista contractual
hay un contrato, hay una dependencia desde el punto de vista de contratante y contratado para nuestros clientes, para nuestra comunidad. Ellos son nuestros partners, son el rostro visible, para ellos son en él. Entonces tenemos que siempre tener esa mirada, es decir, nuestros proveedores nos representan, tenemos una capa importante de proveedores a lo largo del territorio nacional, no solamente en lo que sería la capital, sino en donde tenemos operaciones o donde hacemos diferentes tipos de negocios de valor agregado. Entonces, la extensión es bastante amplia. Entonces, el rol que juegan nuestros proveedores para nosotros es sumamente importante, porque, claro, hoy en día el mundo tiene muchos modelos de outsourcing, de tercerización de actividades especializadas, y es ahí donde los proveedores nos prestan estos servicios. Entonces, para nosotros, los proveedores, vamos a decir así, son nuestros partners, son un activo muy importante que nosotros tenemos que saber cuidar. Y dentro de ese rol que tenemos los proveedores, nosotros tenemos que preocuparnos porque aquellos que tienen posibilidades de desarrollo y seguir creciendo, crezcan de la mano de nosotros, que los acompañemos, que los orientemos. Y también les pedimos a nuestros proveedores, porque la cadena no acaba en el primer nivel, nuestros proveedores a su vez tienen subcontratas, y estas a su vez subcontratas, diferentes tipos de actividades. Entonces, el promover la sostenibilidad, el trabajar de una manera, vamos a decir así, pensando en el mediano y largo plazo, es una actividad que promovemos nosotros hacia ellos y a su vez le pedimos a ellos que la trasladen a sus siguientes niveles de contratación. Entonces, yo creo que con esto queda bastante claro cuál es ese rol y cómo se manejan, digamos, todas estas actividades, ¿no? Y la importancia que tiene la sostenibilidad con nuestros proveedores, más allá de una actividad transaccional. Bien, muchísimas gracias, William. La verdad que es muy interesante lo que nos planteas, sobre todo esto que decías al final, ¿no? De cómo poder pensar toda la cadena de valor, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre en algunas otras experiencias es que el tener en cuenta la sostenibilidad con los proveedores se queda como en un nivel más micro, ¿no? Y muchas veces cuesta trasladarlo al resto de los niveles, ¿sí? Antes de darle la palabra a Fernando, simplemente decir a las y los participantes que si van surgiendo dudas o preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y al finalizar las exposiciones las vamos a retomar como para que los expositores puedan dar una devolución, ¿sí? Bien, Fernando, bueno, un poco comenzamos con la experiencia empresarial, ¿no? Una experiencia concreta de qué está sucediendo en Perú. Ahora me gustaría preguntarte a vos un poco cuáles son los desafíos que deben afrontar las empresas cuando deciden integrar la sostenibilidad en su relación con proveedores, ¿no? Por ahí un poco como su rol desde el asesoramiento. Y concretamente ustedes, ¿cómo acompañan a las empresas en esta implementación, ¿no?, de este tipo de enfoques? Bueno, muchas gracias, Clara, y gracias, William, también por tu participación. Siempre es un gusto escucharte. Yo ya te había escuchado en otras presentaciones y la verdad que es un placer porque, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de escuchar de practitioners, gente que está en el terreno, los comentarios, los aportes, las lecciones, el aprendizaje realmente es muy, muy valioso. Nosotros intentamos siempre estar con nuestro radar prendido porque, bueno, los aprendizajes se capitalizan, ¿no? Siempre hacemos énfasis en eso. Bueno, a ver, desafíos muchos, ¿no? Hay desafíos en distintos planos también. Vamos a decir de que hay desafíos contextuales. Evidentemente, cuando nosotros nos extendemos hacia la cadena, siempre estamos pensando en una alta proporción de pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las que más sufren en economías en crisis o en economías recesivas y demás. Así que poder trabajar en estos temas verdaderamente es un desafío grande, ¿no? Cómo despertar el interés y sobre todo el compromiso por alinearse con valores, con prácticas que muchas veces en los mercados hay como una sensación de que no pagan ese plus de buena práctica, ¿no? Entonces, bueno, allí hay varios desafíos. Hay desafíos en el ámbito interno de las propias grandes compañías contratantes. Allí seguramente William nos podrá contar un poco cómo logró él convencer, si es que tuvo que hacerlo, ¿no es cierto?, a la conducción, pero muchas veces la conducción de la cual depende en forma directa abastecimiento y compra suele ser el departamento financiero, para el cual la palabra ahorros es una máxima difícil de abandonar.
Nosotros no intentamos que lo hagan porque obviamente buena parte de la competitividad con la cual las empresas trabajan tiene que ver con ahorros. Así que parte del trabajo tiene que ver con sensibilizar a los conductores y a los actores también, para que entiendan de que el enfoque de sostenibilidad viene a complementar la mirada que tiene el negocio y no a rivalizar necesariamente con ella, obviamente haciendo una implementación inteligente, ¿no? Muchas veces uno escucha algunas posturas un poco principistas, un poco teóricas acerca de la sostenibilidad, y eso creo que no ayuda, porque evidentemente allí sí es donde muchas veces líderes empresariales entran en cierto escepticismo. Y bueno, el desafío es ese, un poco lograr que la conducción entienda la importancia de transitar este camino y lo vaya llevando adelante. Y en el plano operativo puramente, bueno, el trabajo fuerte está en el trayecto que hay en pasar de áreas de compras, que muchas veces tienen una mirada puramente transaccional, de abastecimiento de público interno, ¿no? De usuarios, para que esa área se empodere y pase a tener un rol un poco más estratégico, ¿no? De que pueda alimentar a la alta dirección también con lecciones aprendidas en el terreno, en el mercado, y esto ayude a que la sostenibilidad en un sentido amplio se refuerce dentro de las empresas a través de mecanismos como debida diligencia para identificar impactos y riesgos y también oportunidades en la cadena de valor. Así que es una implementación integral, un enfoque holístico que se lleva adelante, pero también es importante trabajar con la robustez de un sistema de gestión, ¿no es cierto?, que permita a la empresa entender que esto no son puras buenas intenciones, sino que hay un sistema digamos, de mejora continua que se implementa en este sentido. Después tal vez haga algún comentario sobre ello adicional. Bien, bueno, muchas gracias, Fernando. Creo que en esto es central poder pensar que la sostenibilidad y los criterios ESG sean transversales a toda la gestión corporativa, ¿no? No nos sirve que sea un área de RCE o RSC o de sostenibilidad en la empresa que de alguna manera tenga que luchar, ¿no? Como bien vos decías, muchas veces hay que convencer a la conducción o al departamento financiero. Bueno, lo importante en esto es como poco a poco que la sostenibilidad y este nuevo paradigma de entender el negocio vaya calando y que sea de manera transversal, ¿no? Y como bien vos decías, sea de manera holística, ¿no? No sea una cuestión puntual y aislada, sino que la empresa vaya en el mismo sentido. En esto, William, preguntarte, bueno, un poco retomar la pregunta de Fernando, si ustedes en su caso tuvieron que convencer de alguna manera o cómo fue ese proceso que nos contabas que cuentan con alrededor de 1.500 proveedores calificados, cómo fue por ahí ese proceso de integración en la empresa y cómo podemos conocer las particularidades de su modelo de gestión de proveedores y cómo reciben los usuarios y compradores estos nuevos enfoques. Sí, mira, qué importante lo que ha mencionado Fernando, porque efectivamente, y lo decía yo al inicio, ¿no? Esto no es una estrategia de procurement, sino es una estrategia de la compañía. Y también es importante comentar que la relación y el día a día con nuestros proveedores, si bien es cierto, tiene un punto de partida en procurement, porque gestiona procesos de licitación que son muy acotados en el tiempo, la mayor parte de la relación con nuestros proveedores que nos prestan servicios está en la gestoría de contrato, en la ejecución, vamos a decirlo así, y en ese proceso, digamos, de evaluación de desempeño, en un proceso de trabajo continuo. Entonces, sí, efectivamente, la sostenibilidad, nosotros, de hecho, durante los procesos de licitación lideramos, como no puede ser de otra manera, nuestros procesos como tal. La sostenibilidad está presente en cada una de nuestras actividades, procesos y subprocesos, pero no solamente en procurement, lo está en la gestoría de contrato, lo está en nuestras áreas de finanzas, vamos a decir así, lo está en nuestra área de sostenibilidad que promueve los temas, lo está en nuestra área de auditoría interna con las due diligence, etcétera. Es decir, es un proceso, vamos a decir, integral donde muchas áreas de la compañía distintas a compras o procurement intervienen, digamos, con estos conceptos. Adicionalmente a los conceptos propios que se manejan en el día a día, que son los conceptos técnicos o los conceptos de pago, ¿no?
Y yo quiero comentar que sí, nosotros, y creo que es importante esto, al ser Enel una empresa bastante, vamos a decir, presente en diferentes países, en 4 continentes, teniendo una mirada de cómo está el desarrollo de los mercados, la sostenibilidad, como le digo, se volvió un pilar importante. Entonces, más que luchar para convencer, vamos a decir así, el gran trabajo ha sido cómo somos eficientes con tanta variedad para organizarnos e implantar nuestros modelos de sostenibilidad de una manera que puedan ser transversales para todas las áreas, o sea, para todos los negocios, para todas las compras en las regiones, pero a su vez sea lo suficientemente potente para recoger las particularidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica, todos sabemos que la gran mayoría de los procesos de servicios están enquistados en empresas medianas o pequeñas. Claro, hay grandes, por supuesto. Diferencia de Europa, donde las economías de escala y los volúmenes permiten grandes empresas. Entonces, el desarrollo de proveedores o hablar de sostenibilidad con una gran empresa, que puede ser una multinacional que presta servicios en muchos lugares, no es igual al relacionamiento que tienes que tener con una pequeña empresa que, como bien dijo Fernando, y lo vuelvo a repasar, muchas empresas que son inclusive familiares no terminan de apreciar todavía el valor, el reconocimiento que da el mercado a la sostenibilidad. Eso también es un tema que nosotros trabajamos muy potentemente con los proveedores para explicarles cómo la sostenibilidad los hace mucho más, vamos a decir así, apetecibles en el mercado, que hay otras empresas como nosotros, y eso es importante, formar redes empresariales, porque si no, no es posible. O sea, nosotros tenemos proveedores pequeños en zonas alejadas y nos juntamos con empresas mineras, por ejemplo, en conversatorios también, para ver cómo en conjunto mostramos vamos a decir así, un solo mensaje para decir, la sostenibilidad es importante para nosotros, la sostenibilidad vale, tiene un valor intrínseco y tú puedes ser proveedor de todo este grupo, de todo este clúster, ¿no? Para que vean una posibilidad de crecimiento de negocio. Entonces, yo creo que eso sí es muy relevante porque hay que tener una estrategia bastante diferenciada entre grandes proveedores que, por supuesto, en muchos casos nos acompañan y tienen vamos a decir así, sistemas para la sostenibilidad muy bien avanzados, y otros que son más pequeños, que están empezando en la sostenibilidad, o a los que tenemos que, vamos a decir así, convencer y llevar hacia, digamos, a la posición. ¿Cuál ha sido esos desafíos que tú me preguntabas, no? Es decir, lo primero es que nosotros teníamos un sistema de calificación que era un sistema de filtro, que ha cambiado en el tiempo, que pasó de evaluar temas estrictamente técnicos para que un proveedor fuera un proveedor válido para convocar a un proceso de licitación, a ser un proceso donde precisamente ahí colocábamos todos los temas asociados a los temas de sostenibilidad, de derechos humanos, la due diligence. Es decir, ha sido el punto de partida que nos permite evaluar al proveedor, pero evaluarlo de una manera ordenada, es decir, nosotros previamente hicimos una categorización de nuestros tipos de servicios y contrataciones y dividimos los riesgos que tenían para nosotros. Riesgos de calidad, que es muy conocido, riesgos medioambientales, riesgos de seguridad, riesgos reputacionales, con categorías de media, alta y baja, de acuerdo al mercado en el que nos encontramos. Y en función a ese tipo de servicios hemos alineado nuestros sistemas de evaluación de los proveedores desde el punto de vista no solo económicos, sino, como les dije, medioambientales, de sostenibilidad, derechos humanos. Es decir, tratamos también de encontrar un punto de encuentro de tal manera que los proveedores no sientan que tienen una barrera tan alta que no son capaces de ingresar a trabajar con nosotros. ¿Ok? No es solamente el monto económico, inclusive les asignamos un monto económico, es decir, no descalificamos a ningún proveedor porque tenga un volumen o un bajo volumen de facturación, porque si no, nunca va a poder acceder a un servicio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le damos una capacidad operativa con la que puede trabajar con nosotros, de tal manera que el proveedor puede entrar y sabemos su capacidad financiera, económica o productiva, y sobre eso le podemos asignar lotes. Y hemos cambiado la mirada con nuestros colegas de los negocios que nos piden licitar, le hemos pedido aperturémonos. Es decir, no vayamos solo a contratar un gran volumen a un solo proveedor, sino vamos a 2, 3 o a 2, hagamos pilotos, es decir, otorguemos lotes más pequeños a proveedores que tenemos que desarrollar pensando que el mercado en el futuro puede quedarse escaso, porque si nosotros no les damos un volumen de contratación, estas empresas tienden a desaparecer, pero el perjuicio lo tenemos nosotros, porque a largo plazo, quedarte con pocos proveedores o ninguno, finalmente tienes que recurrir o te pones en un proceso de emergencia, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido cambiando ahí también nuestra filosofía, porque, vamos a ser sinceros, es más cómodo tener un solo gran contratista que te haga todo.
pero claramente te vuelves dependiente. El mercado peruano, si bien es cierto, está en crecimiento, esta es una realidad nuestra, que no necesariamente es la que vive en todos los países, en la parte eléctrica no es tan grande. Entonces, si alguien no cotiza o no trabaja con nosotros o con las pocas empresas que hay, probablemente que se queda fuera del mercado. Por eso nosotros buscamos tratar de tener un mix de grandes proveedores o grandes volúmenes y proveedores que están empezando y que tienen volúmenes mucho más pequeños, ¿no? Es algo que no funciona, yo voy a ser totalmente sincero, al 100%, lo tratamos de hacer en muchos casos y se hace, pero en otros casos a veces los volúmenes no nos dan, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una contratación que no tiene más de 8 personas, es imposible dividirlo en 2 lotes. A veces hay servicios que no los permiten, pero hay otros que por su magnitud, por su recurrencia en el tiempo, permiten tener pilotos. Entonces ahí también nosotros aplicamos un tercer criterio, que es, vamos a decir así, clasificamos qué servicios nosotros vemos como estratégicos y que entendemos que tenemos pocos proveedores únicos o proveedores que no están siendo del todo eficientes. Entonces ahí es donde nos concentramos. Esto es también importante porque las áreas de compras y los negocios no tenemos capacidad operativa infinita para ir a todos los proveedores. Entonces tenemos que hacer una priorización. Vamos a decir, lo que teóricamente vemos en las aulas, el ABC, lo aplicamos de esta manera para tener dónde están esos servicios. Y año a año revisamos ese plan. No es un plan único porque las condiciones van cambiando, las licitaciones se van dando, los servicios se van renovando y vamos introduciendo proveedores. Y también, valgan verdades, con las situaciones que a veces vivimos en cada uno de los países, con la economía, la crisis, hay proveedores que han ido saliendo del mercado por condiciones propias. Entonces, hemos tenido también que dar una mirada hacia atrás de algo que habíamos, vamos a decir así, trabajado, pero que luego nos quedamos con menos proveedores de los que esperábamos y tenemos que volver a empezar, ¿no? Esto es un proceso, yo diría, de mejora continua y de revisión, es decir, y de aprendizaje, ¿no? Y de mucha conversación, lo quiero decir, con el mercado. Los proveedores, para que acepten, entiendan eso, nosotros tenemos que hablar muchísimo. Nosotros, con la pandemia, y lo tengo que decir, antes hacíamos eventos presenciales, eran mucho más escasos, más espaciados en el tiempo por la logística que había, pero durante la pandemia hemos hecho tal cantidad de webinars o de eventos con los proveedores, de acuerdo a los segmentos que queríamos, que yo me siento satisfecho. Es decir, esa es una de las ventajas que hemos tenido. Nos ha permitido llegar a muchos proveedores de manera mucho más fácil y económicamente, vamos a decirlo así. Entonces yo creo que eso también es importante, aprovechar lo que ha pasado en la pandemia, no solo por los problemas económicos, sino todas las ventajas tecnológicas que nos permiten hoy día acercarnos a los proveedores. Proveedores que están en provincias, por ejemplo, tenemos que ir a hacer una charla presencial en nuestros sites, vamos a decir así. Hoy en día se conectan ellos electrónica a través de un medio como este y estamos conversando, hablando, entendiéndolos, escuchándolos, explicándoles hacia dónde vamos. Entonces también eso yo creo que es una mejora, ¿no? Desde un celular se puede hacer esto. Entonces eso también hay que aprovecharlo y maximizarlo, ¿no? No hay que dejar de aprovechar todas las oportunidades y les digo, la recomendación a todos es el diálogo es sumamente importante. Escuchar y escuchar a los proveedores porque ellos siempre te van a dar una virada y te van a explicar dónde están sus problemas y qué están recibiendo, qué les parece ok, que les va bien, y qué otras cosas no las entienden o creen que ellos podrían hacer cosas de diferentes formas, ¿no? Bien, muy, muy interesante, William, la experiencia de ustedes. La verdad que creo que tanto tú como Fernando han mencionado la centralidad de las pymes, ¿no? Del tejido de las pequeñas y medianas empresas como proveedores. Creo que en Europa, al menos en el caso de España, también están jugando un rol central. De hecho, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha lanzado numerosas iniciativas tendientes sobre todo a la capacitación, ¿no? Y a la formación, porque muchas veces, en esto como vos planteabas también de la importancia del diálogo, la formación también se vuelve central, ¿no? Son temas que, si bien están en la agenda, digamos, en los últimos 10 años con mayor fuerza, quizás en el tejido de las pequeñas y medianas empresas hay menor formación aún, ¿no? En estas temáticas todavía, entonces ahí todavía es un desafío para dar ese salto, para poder seguir, bueno, construyendo de manera conjunta grandes empresas con pequeñas y medianas para avanzar, ¿no? en estos temas. Bien, Fernando, me gustaría preguntarte un poco cuáles son las cuestiones claves para una implementación eficaz, ¿no? Y cómo se trabaja para vencer el argumento de que la sostenibilidad rivaliza con los costos y la competitividad de la empresa. Bueno, un gran desafío, ¿no? Porque evidentemente estamos, como habíamos dicho, en un contexto que
digamos, no, a priori no tiene lo que se llama viento de cola, ¿no? Es como que hay que, parecería que todo lo que no tiene que ver con la competitividad pura y dura, tradicionalmente comprendida, parecería que habría que evitarlo. Pero justamente, bueno, el trabajo nuestro, a ver, se apoya un poco en la fortaleza que tenemos como organización técnica. Nosotros tenemos neutralidad comercial, entonces una de las cosas que proponemos siempre, en línea con lo que William comentaba, es generar espacios de diálogo en donde se puedan entablar agendas que no tengan que ver necesariamente con la transacción comercial que periódicamente proveedores y contratistas llevan adelante. Y ahí aparecen una cantidad de temas que tradicionalmente fueron considerados como periféricos, pero que empiezan a ser cada vez más vitales a la hora de la sostenibilidad del negocio en el tiempo, ¿no? Bueno, hablando de estos temas, ¿quién diría hace 10 años atrás que una pandemia iba a ser un tema de agenda en los negocios empresariales, ¿no? Bueno, había algunos indicios de que algo así podía pasar, pero no que iba a tener un impacto tan trascendente. Después trabajamos mucho puertas adentro de las grandes empresas contratistas o de las grandes empresas para, bueno, tratar de sensibilizarlos, ¿no? Y que adopten una mirada distinta a la que generalmente tienen. Trabajamos obviamente con capacitación, con asistencia técnica, basados esencialmente en sistemas como la ISO 26000 de responsabilidad social, fuertemente la 20400 sobre compras sostenibles, es una guía de recomendaciones muy recomendable justamente y forma la base un poco de nuestro trabajo. Obviamente todo lo que tiene que ver con principios rectores de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con Pacto Global de Naciones Unidas también, forma parte, el Global Reporting Initiative también, ahí anclamos mucho el trabajo en todo lo que tiene que ver con reportar. Y bueno, trabajamos con los equipos intentando acompañarlos en el desarrollo de estos instrumentos. Un mapa es todo un desafío. Generalmente las empresas, como ustedes sabrán, trabajan con lógicas de segmentación basadas muy centradas en el negocio, ¿no? Muchos de ellos en el famoso Pareto, bueno, cuidemos el 20% de nuestros proveedores porque es donde está el 80% del gasto. Esta mirada es a veces bastante recurrente, pero claro, ¿qué pasa en el 80% con los impactos sociales, ambientales, ¿no? Que pueda haber y que puedan traer, digamos, perjuicios para las empresas, o también qué pasa con ese 80% si se dieran oportunidades de innovación conjunta. Bueno, hay muchas cosas que se pueden desarrollar en esa mirada más holística, así que el otro gran, o la otra gran herramienta que suele aparecer es la matriz de Kraljic, también un poco más sofisticada, para hacer cartera de proveedores. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de explicar que lo que nosotros promovemos no rivaliza justamente con esas miradas, sino que tiene que ver con una mirada adicional, digamos, a la mirada justamente del negocio. Es más, proponemos trabajar en esquemas progresivos, que hagan pruebas pilotos. Bueno, yo creo que William mencionó esa palabra bastante en su comentario. Y también pensar en esquemas de escalonamiento, ¿no es cierto? O sea, cuando uno piensa el viejo tema de que lo verde es más caro, ¿no? Como concepto así esencial, muchas empresas dicen, cuidado con lo verde porque si nos va a encarecer el negocio, vamos a entrar en una parte negativa en cuanto a competitividad en el mercado. Y eso puede ser cierto si no se hace una implementación inteligente, digamos, del ejercicio. Está claro, y William un poco lo mencionó, mucho de esto, no hay un plexo teórico ni casos tan probados en los mercados, ni siquiera en los mercados más avanzados,
a los cuales nos podamos referir para decir, esta es la hoja de ruta única y verdadera para seguir este camino. Hay mucho, lamentablemente, de prueba y error, aunque parezca mentira, pero hay pautas en el camino que te van mostrando cómo hacerlo o cómo no hacerlo también, ¿no? Entonces allí el escalonamiento yo creo que es un factor importante entender. Generalmente cuando hablamos o llegamos al tema de costos, que es un tema crítico, ¿no? Donde generalmente, bueno, hay empresas que trabajan con costos por reposición en una manera tradicional, o el famoso TCO, el Total Cost Ownership, que trabajan algunas empresas de manera un poquito más sofisticada, ¿no? Nosotros proponemos costo por ciclo de vida, que es un poco el modelo rescatado de la guía ISO 20400. Ahora bien, tiene que quedar claro que esto no viene a barrer con la manera en que la empresa funciona actualmente. Esto viene a complementarse para casos específicos, de manera progresiva, en donde en la primera fase de toda categorización y calificación de ofertas, aparece la idea de resguardar los ítems que son puros y específicos del negocio. Una vez resguardados estos ítems, entonces aparecen los criterios de sostenibilidad como refuerzo de esa mirada, digamos, de competitividad tradicional. Obviamente que en esto hay que hacer una nota al pie. Hay muchas veces en donde uno no tiene una oferta tal de proveedores que le permita a uno hacer este tipo de juegos. También esto es muy cierto. Si uno, por así decir, tiene uno o dos proveedores en la categoría en la que está trabajando, bueno, la factibilidad de hacer estos esquemas se reducen un poco. Y ahí aparece la importancia un poco de lo que William comentó, ¿no? No solo de poner condiciones a los proveedores, sino también de ayudar a esos proveedores a ser mejores. Muchas veces las grandes empresas tienen estas capacidades de ayudar a sus proveedores a desarrollarse. Por supuesto que el desarrollo es algo que los proveedores deben asumir como propio y se deben comprometer. No puede pasar en un ecosistema sano que los proveedores siempre estén dependiendo de las grandes empresas para desarrollarse, ¿no es cierto? Pero hay una simbiosis que se da entre comprador y vendedor y muchas empresas están haciendo ahí sí muchas experiencias muy positivas en la idea de acompañar a sus proveedores en su desarrollo. Ahí también nosotros, Valor, RCE y Competitividad en Argentina, trabajamos no solo con grandes empresas compradoras, sino también puertas afuera con sus proveedores, con distribuidores, con contratistas, en esta tarea de instalar capacidades en proveedores para que puedan desarrollarse y tener más sostenibilidad en su desarrollo. Fernando, me gustaría por ahí indagar un poquito más a colación de lo que venías desarrollando. ¿Qué estímulos se pueden ofrecer? Que pudieras como profundizar un poco en esto a los proveedores para que se sumen a la iniciativa conjunta de sostenibilidad. Bueno, aquí lamentablemente yo tengo que decir de que por más sostenibilidad que nosotros promovamos, todo esto está atravesado por el factor humano. Y ustedes verán que hasta las guías de buenas prácticas muchas veces en su tapa tienen figuras como por ejemplo una zanahoria, pero también un garrote, ¿no? Lamentablemente esto es así, o sea, el ser humano actúa o se motiva no solo por cuestiones positivas, que sería lo esperable, ¿no? La idea de mejorar, la idea sino también por la idea de no quedar fuera, digamos, ¿no? Ese riesgo de quedar fuera de mercado. Yo creo que esto bien manejado es algo éticamente sólido. Quiero decir, hay empresas que manejan muy bien esto de la idea de pertenecer, digamos, a un ámbito sin estar condicionando tan decisivamente la vida de las pequeñas y medianas empresas proveedoras, ¿no? También, lamentablemente, tengo que decir, he visto casos en donde esto ocurre, que grandes empresas, bueno, a través de plazos de pago y otros mecanismos
condicionan mucho, mucho, mucho la vida de sus pymes, ¿no? Y bueno, después se quejan de que, bueno, sus pymes no responden, pero claro, todo esto es un juego de equilibrio, es un balance que hay que encontrar, un ecosistema, hay una interdependencia entre las partes que hay que saber preservar. Y bueno, los estímulos esencialmente son justamente esto, ¿no? Adherir a una filosofía que se supone que la gran empresa compradora tiene como horizonte, y en esencia es un poco eso, ¿no? Hagamos más y mejores negocios en el largo plazo, y bueno, subite a esta filosofía de modo tal de poder trabajar juntos en esto y crezcamos juntos, ¿no? Y sanamente, ¿no? Este sería el mensaje que hay. Y en esto, bueno, de nuevo, hay muchas veces esta idea de no solo te controlo, no solo te exijo, también invierto en vos. Yo creo que este mensaje en muchas empresas líderes que están trabajando en esto, se me ocurre, por ejemplo, IKEA, como suele pasar, ¿no? Que IKEA es referenciada como empresa líder. Yo creo que Enel también está haciendo un gran camino en esto. Por supuesto que es un proceso, desde ya que sí, no podemos hablar de perfección, sino, digamos, de mejora continua y de progreso, pero creo que hay ahí un sano balance entre te exijo, te controlo, pero también invierto en vos porque vos realmente me interesás, no solamente sos un abastecedor, también te veo como un aliado. Bien, muchas gracias, Fernando, muy interesante. Bueno, y para ir ya un poco cerrando en el bloque de preguntas que habíamos pensado, William, me gustaría preguntarte, desde Enel, ¿desarrollan monitoreos o auditorías de proveedores bajo un triple enfoque para verificar niveles de cumplimiento económicos, ambientales y sociales? Un poco a colación de esto que planteaba Fernando de, bueno, la importancia de que existan estímulos, pero también de alguna manera control, ¿no? Sabemos que eso también es importante a la hora de que estas acciones tomen un curso favorable, ¿no? Entonces, por ahí preguntarte un poco eso y luego si en él cuenta con alguna herramienta concreta destinada a desarrollar proveedores. Perfecto. Antes de contestarte esas dos preguntas, yo quería un poco ahondar, si me lo permite, en el tema que ha mencionado Fernando, y lo que tú le hiciste sobre el costo y cómo se valora la sostenibilidad o cómo se enfoca, ¿no? Nosotros, un paso previo antes de entrar a hablar de la sostenibilidad, hay una herramienta que tenemos ahí muy potente en las licitaciones para valorizar la sostenibilidad. Ya valorábamos el resultado de nuestras licitaciones no solamente por el costo, el ahorro, como se dice, el número duro, sino también por otros aspectos que nos podían dar nuestros proveedores, como la calidad, la seguridad y el time to market. El tiempo es vital para nosotros. Es decir, puede que un servicio tenga un costo bajo, porque no voy a hablar ni de barato ni caro, sino un costo bajo con relación a nuestras referencias, pero resulta que dura el doble que otro, que tiene el precio adecuado a nuestras referencias. Y puede ser que ese doble tiempo para nosotros signifique un costo adicional por una parada de planta, una parada de producción. Entonces, nosotros ya valorábamos así los temas. Pero luego, cuando entramos a la sostenibilidad, nos preguntamos cómo podemos promover factores de sostenibilidad y que nuestros contratistas, nuestros proveedores, entiendan que nosotros estamos invirtiendo en ellos. Y creamos un concepto como Enel, que hemos aplicado en todas las latitudes desde hace 4 años, que se llama el K de sostenibilidad en las licitaciones, que es un conjunto de requisitos relacionados a aspectos sociales, medioambientales, salud, seguridad, etcétera, etcétera, que aplica durante la fase de licitación y que les da un ponderado. Para resumirlo, si un proveedor se compromete en determinados requisitos, que ahorita los explico rápidamente, y tiene un K de entre un 3 a un 10%, podríamos tener el caso de que 2 proveedores en igualdad de precios, el que tiene los compromisos de K, que no son obligatorios, son adicionales a lo que usualmente pedimos, lo que queremos promover en el mercado, lo que queremos hacer push en el mercado, se podría llevar a la licitación. En otro aspecto, como es matemáticas, podría incluso un proveedor que tiene un mayor precio llevarse la licitación porque su valor económico más el K de sostenibilidad, que lo estamos valorizando, se lleva la licitación. Entonces, ahí estamos nosotros no gastando más dinero, porque si lo vemos como un desembolso, un flujo, pues se vería como un gasto, pero lo vemos como una inversión. ¿Y por qué lo vemos como una inversión? Porque lo que les pedimos a los proveedores, en este caso de sostenibilidad, en estos compromisos durante la ejecución de los contratos, que son adicionales
a los temas legales, a los temas medioambientales, a todo lo que ya está escrito, vamos a decir así, son temas, por ejemplo, medición de huella de carbono, que no es obligatoria, que es una necesidad que tenemos, planes de mitigación de CO2 para los que tienen flotas, con la reducción de las emisiones de vehículos, certificaciones en mercados donde los proveedores no tienen certificaciones 9.000, 14.000, 18.000, proyectos de economía circular para que ellos reciclen mucho mejor sus productos, temas sociales con cláusulas donde damos primer trabajo a personas que han salido de las universidades o de los institutos técnicos, promovemos el trabajo, digamos, femenino, donde es posible, por supuesto, etcétera. Es decir, son aspectos que usualmente las empresas no nos deberíamos de preocupar, vamos a decirlo así, porque debería ser la contrata, pero nosotros los impulsamos. Seguramente las personas que están aquí te estarán preguntando, entonces, ¿te está costando más hoy en día contratar? Les tendría que decir que sí y no. Al comienzo, sí, el mercado empezó a recibirlo, los precios subieron un poco, pero en la práctica luego se han nivelado. ¿Por qué? Porque en una licitación las empresas quieren ser competitivas. Entonces, cuando tienen estos adicionales, no necesariamente te los trasladan, porque el hecho de tener a personas, tener una flota más competitiva, no solo es para nosotros, es para el resto del mercado. El hecho de tener profesionales que capacita adicionalmente a lo que nosotros tenemos, es un flujo que les va a permitir ganar otras licitaciones y tener otros servicios. Es decir, el mercado se va adecuando. Yo quiero decirles que ese temor de que cuesta más, si se hace bien, como bien dice Fernando, si de manera adecuada, calibrada, aprendiendo con el ensayo y error, ahí lo digo claramente, es algo que se puede hacer. Nosotros lo aplicamos ya hace 4 años. Hace 2 años hicimos una reestructuración de nuestros K de sostenibilidad porque vimos que algunos ya el mercado los tenía, los volvimos requisitos, y en otros casos cambiamos los K y fuimos mejorando de acuerdo a nuestras necesidades. Y quiero comentar que nosotros en diferentes foros, yo he contado este tema, creo que Fernando lo había escuchado anteriormente, en una ponencia con el grupo del GRI en Perú, con los compradores responsables, y con mucho beneplácito digo que otras compañías lo están haciendo. Yo he conversado con mis pares, les he explicado el modelo, cada uno ha creado su K según sus necesidades, su K de sostenibilidad, según lo que quiere promover, y nosotros vemos con mucho beneplácito que esta buena práctica se empieza a extender en el mercado, es decir, porque se le ve beneficio, no solamente a la gran empresa o la empresa que licita, sino a los proveedores. Entonces, dejo esta mirada también yo creo que muy positiva, porque funciona, pero hay que hacerlo de manera medida. Nosotros solo damos entre un 2, 3, 4, 5, hasta 10% de puntaje adicional, porque también sabemos cuánto valen estas iniciativas y tratamos de compensarlo. Y como les digo, al final nuestros proveedores, contratistas se vuelven más eficientes, empiezan a entender el concepto y empiezan a ser competitivos, porque al final todos estos aspectos redundan en ellos. Lo que pasa es que, y pasa lo que dice Fernando, a veces no se ve el desembolso o no se ve la ganancia en el minuto cero. Hay que esperar, hay que mirarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre tu pregunta, Clara, sobre cómo nosotros desarrollamos el monitoreo de auditorías, en el proceso de compras tenemos 2 grandes procesos. La calificación, que comenté, ahí hacemos toda la revisión de los proveedores, todos los temas en aspectos sociales, etcétera, se monitorean, se revisan, incluso nosotros tenemos un equipo que visita, en caso de fábricas, las instalaciones para ver que todo esto se cumpla, sobre todo en size. No estamos hablando ya solamente en nuestra región, sino fuera de nuestro ámbito. Pero también tenemos luego otro proceso que se llama nuestro sistema de evaluación de desempeño de proveedores. Esa es otra de las herramientas, creo yo, más potentes que tenemos, porque hemos pasado de evaluar la calidad, la puntualidad y la seguridad a evaluar los temas medioambientales, el cumplimiento laboral con nuestros contratistas, la innovación, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en la otra parte, evaluando constantemente a nuestros proveedores, cuáles son sus desempeños y sus comportamientos, no obviamente para castigarlos o tener aspectos punitivos. La idea es, primero, reconocer a aquellos que lo están haciendo bien, mejorando sus condiciones, calificándolos de manera acelerada, en muchos casos reconociéndoselos públicamente, y en otros aspectos, cuando se han desviado al estándar que tenemos, tener planes de acción consensuados, planes de mejora. Es decir, ese monitoreo nos sirve para reconocer y también para saber dónde tenemos desviaciones, dónde los contratistas pueden estar fallando, dónde los contratistas tienen inconvenientes, por ejemplo, y tener un plan que nos permita monitorearlo. Por supuesto que si a lo largo del tiempo el contratista no es capaz, a pesar de las ayudas de identificación, pues hay actividades ya posiblemente de
cerrar contratos, etcétera, ¿no? No hemos llegado nunca a esa actividad, les voy a ser sinceros en mi experiencia. Lo que ha sucedido es que los contratistas usualmente requieren ese apoyo o esa ayuda, ¿no? Adicionalmente a esto, como estamos en un grupo, ahí es las sinergias de un grupo como es Enel, es un área de compras que tiene muchas personas en diferentes latitudes que están haciendo la inteligencia de mercado, pues también tenemos herramientas tipo Blacklist que nos permiten monitorear a todos nuestros proveedores y saber si tienen alguna condición que se esté reportando a nivel de los medios, por ejemplo, o a nivel de lo que pueden aportar una Blacklist, que te dice, hay este problema, hay estas denuncias, ¿no? Eso también nos permite a nosotros hablar con los proveedores si surgiera algún caso y averiguar qué está sucediendo. De hecho, solo es informativo, no es para tomar una decisión inmediata, ¿no? Sale un blacklist, se va, no, eso no existe. Eso es, oye, salió un checklist, vamos a ver qué sucede con este proveedor, nos ha pasado en algunos. No, tengo una denuncia porque estuve en una licitación estatal en tal lugar, pero ni siquiera ha progresado. Pues bueno, lo monitoreamos. Tenemos que también tener en cuenta que muchos aspectos, ¿ok?, no necesariamente están comprobados. Entonces tenemos que ir manejando, digamos, este tema, digamos, siendo muy criteriosos, yo diría, ¿no? Pero eso no deja de que no hagamos la labor, que no tengamos identificados los riesgos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque al final, cuando surge un riesgo, lo que tenemos que tener son planes de mitigación, de control o de monitoreo, dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces nosotros trabajamos de esa manera. Unas blacklists que se manejan a nivel internacional, que se corren todas las noches, que nos dan las noticias actualizadas, un tema de seguimiento con nuestro gestor de contrato en un sistema de evaluación de desempeño, y por supuesto todo el proceso administrativo que tenemos de por medio de la due diligence, de la evaluación al inicio y del monitoreo continuo que tenemos a lo largo de la ejecución del contrato. Yo creo que ese es un aspecto que nos ayuda muchísimo a tener cierta tranquilidad. También es verdad que reconocemos nosotros de que no hay sistema perfecto, la información no necesariamente es simétrica entre el momento que sucede y que sale al mercado. Entonces, ahí pasan otras actividades. Nosotros también tenemos comunicación con nuestros proveedores, digamos, en el día a día, y nuestros gestores, y tenemos también un sistema ahí de alerta interno, por si, por ejemplo, un proveedor deja de hacer algún pago, por si, por ejemplo, llega una carta de un proveedor, de un personal del proveedor que puede tener alguna queja, impagos, etcétera, ¿no? También tenemos nuestra página web abierta para todo este tipo de denuncias o canal, ¿no? Nosotros hemos siempre aperturado todos los canales posibles porque entendemos que esa es la única forma de estar informados. El mercado, como les digo, no siempre es tan rápido ni tan asimétrico con la información, y lo que tenemos son delays. En muchos casos hemos aperturado todos estos canales. Creemos que nos está funcionando, pero también estamos abiertos, por supuesto, y esto siempre lo comento con todas las personas con las que converso, a explorar nuevas opciones, ¿no? Yo creo que eso también es algo que nosotros hemos aprendido. No tenemos, la verdad, realmente lo que tenemos es una iniciativa que compartimos, y lo que más nos alimenta es las iniciativas de otros, porque nos dan también ideas de cómo ir mejorando nuestros sistemas de control. Bueno, William, muchísimas gracias. La verdad nos dejas, bueno, muchas claves para seguir pensando, y también, como siempre decimos en estos temas, la experiencia de empresas que lo están haciendo bien siempre marcan el camino, ¿no? De alguna manera sirven como de referencia para poder seguir en esta senda. Ya para ir cerrando, no sé si Fernando quieres agregar algo respecto de lo que hemos conversado. Abro un poco, bueno, al debate libre, y lo mismo si surgen preguntas por parte del público para que William o Fernando respondan, estamos abiertos a eso. Bueno, muy interesante escucharlo a William, todo el desarrollo del conversatorio. Creo que la apuesta que hemos hecho en valor con este tipo de diálogos, discutir cosas que no se encuentran en los manuales, ¿no? O sea, salirnos un poco de la teoría y hablar no solo de cuestiones que sean exitosas, vamos a decir, sino también de desafíos reales, con los cuales nos encontramos todo el tiempo y tenemos que saber trabajar. Ustedes saben en esa línea que, bueno, el tema o el eje de transparencia en los departamentos de abastecimiento y compras es un eje también muy fuerte, ¿no? Hay siempre como una suspicacia cuando se habla de abastecimiento y compras, ¿no? Pensando en de que, bueno, la asignación de contratos, por ejemplo, es una cosa que muchas veces está viciada y demás.
Así que hay que trabajar mucho en eso. A veces nosotros notamos que muchas empresas, por ejemplo, en el proceso de calificación, no dan devoluciones necesariamente objetivas a sus proveedores de quiénes ganan y por qué ganan, digamos, ¿no? Ciertas licitaciones, ciertas compulsas. Yo creo que todo eso, a la luz de la filosofía que está detrás de la sostenibilidad, que es construir confianza entre las partes, va a ir cambiando, va a tener que ir cambiando. Cuando un proveedor pierde, sería bueno saber por qué pierde, de modo tal de que el proceso de mejora continua que él necesita recorrer pueda ser claramente identificado, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, hay empresas que están haciendo esto, esta no es una idea nuestra, están dando devoluciones a proveedores inclusive que no ganan en procesos de compulsa, con valor agregado, ¿no? Diciéndoles por dónde debieran ir para futuras convocatorias, con el claro compromiso de que, perdón, con el claro mensaje de que esa devolución no implica que van a ser elegidos per se, digamos, ¿no? O sea, porque está claro que en nuevos procesos de compulsa la evaluación se tiene que volver a formular. Pero, digo, hay como otra sensibilidad en el trato, en el diálogo. Creo que eso es muy importante desarrollarlo, porque en la medida en que los proveedores ven eso, ven un proceso de aprendizaje conjunto que fortalece mucho las relaciones, y también a la empresa compradora les permite acceder a información de detalle que es estratégica hacia futuras convocatorias. Así que hay mucho por trabajar, no es solamente un tema de transparencia, es un tema también de gestión. Creo que hay empresas que lo están haciendo bien, como decía William, y están viendo un poco más allá que la compra de mañana a la mañana, ¿no es cierto? Están pensando. Ahí yo creo que hay mucho trabajo para hacer en el departamento de finanzas, que generalmente es un departamento fuerte, y sobre todo en usuarios, porque el usuario muchas veces es aquel que necesita entender la importancia que tienen estos temas a la hora de hacer una requisitoria, ¿no es cierto? A la hora, todo un tema, el tema de especificaciones técnicas, ¿no? Cómo hay que trabajar muchas veces e interferir en las especificaciones técnicas para que no terminen sesgando procesos de convocatoria hacia ciertos oferentes, ¿no es cierto? Ahí hay trabajo también que tiene que ver con gestión, que tiene que ver con competitividad y que tiene que ver también con transparencia. Así que bueno, todos esos temas son habitualmente reforzados en nuestra tarea con los departamentos de compras, y es un proceso, hay que verlo como un proceso de mediano y largo plazo, y allí tampoco hay que menospreciar el valor que tiene la sensibilización y la capacitación de los equipos. Porque nosotros siempre decimos, cuando vamos a trabajar con una empresa, nosotros no les vamos a enseñar a comprar, eso seguramente ustedes lo saben hacer mucho mejor que nosotros, no estamos para eso, sí para complementar la mirada que ustedes habitualmente tienen con saberes y con prácticas que justamente son complementarias con lo que vienen haciendo y que seguramente va a reforzar la competitividad de la propia empresa. Así que hay desafíos por todos lados, pero bueno, el camino está trazado y hay empresas que pueden mostrar ya algún nivel de avance. Disculpen, tuve un problema de conectividad, ya estoy de regreso. Bueno, ahí te vemos, sí. Bueno, no sé si, bueno, William, de repente quieras agregar algo más, y si hay alguna pregunta del público, si no, bueno, vamos dando cierre, y como comentaba Giovanna al comienzo, este webinar quedó grabado, así que lo van a estar subiendo, supongo que en el transcurso del día. No sé, William, si quieres, te damos la palabra. Sí, rápidamente comentar, concuerdo con todo lo que hemos conversado, con lo que, las precisiones que hace Fernando. La sostenibilidad de nuestra cadena de suministro no es un proceso sencillo, requiere un inicio, pero por nuestra experiencia, empezar con lo que uno tiene de manera sencilla
aplicar el círculo virtuoso de la administración, de probar, medir y luego corregir, creo que eso es importante. No estamos exentos de no darle a la primera, creo que eso es algo que nos pasa a todos. Nosotros hemos transitado ese camino y lo seguimos transitando con nuestras nuevas iniciativas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es decir, no darnos por sentado de que algo va a fallar o que no va a salir, sino probarlo. Va creciendo y te va acompañando. Entonces, esa sería mi recomendación, es decir, que todos aquellos que nos escuchen, que ven una oportunidad en sus empresas, empezar esta actividad que seguramente más tarde o más temprano empezarán a ver los resultados con sus proveedores, ¿no? Siempre con una mirada de largo plazo y no del hoy, porque en hoy no hay unos resultados inmediatos, ¿no? Eso creo que es lo más importante y empezar esta tarea en el momento que lo estimen conveniente. Bueno, muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias, Fernando, y a todas y todos por participar. Bueno, me parece que vamos dando cierre entonces a esta sesión. Y bueno, seguimos en contacto vía LinkedIn, vía las redes de Valor RCE, y bueno, seguimos avanzando en todos estos temas tan importantes para el desarrollo corporativo de este tiempo. Perdón, Clara, los dejamos con una encuesta breve, ¿sí? Para tener un feedback de los ciclos.